Tal como lo prometimos en el bloque anterior, nos acompañan ahora nuestros columnistas, Tomás Bulat y Fabián Calle. Chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Muriel? Bien, ¿Qué tal, Muriel? ¿Cómo estás? Muy bien. Fabián, quería pedirte tu análisis sobre el impacto en las relaciones internacionales de este símbolo, ¿no?, que fue el muro de Berlín. Bueno, el muro de Berlín es todo lo que dijo Patricia Lee, ¿no? Un símbolo de un régimen opresivo, totalitario, pero en el fondo fue una gran solución para un tema muy conflictivo que llevó a casi guerras que iban a ser nucleares entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Digamos, si uno mira desde el 49 hasta el 61, hay casi tres crisis muy importantes en Berlín que llevaron a un estado de movilización de los dos bloques. Por lo tanto, si bien Estados Unidos obviamente vio de manera muy crítica el muro y además fue un instrumento muy importante para la propaganda occidental contra la Unión Soviética, basada en un hecho real, digamos, pero que daba argumentos muy fuertes contra la Unión Soviética, en la OTAN, la verdad que no sé si se pusieron contentos, pero sacaron un dolor de cabeza, que eran los cíclicos problemas entre la delimitación de Berlín occidental y Berlín oriental, porque lo que la gente a veces se olvida es que Berlín en su totalidad estaba dentro de Alemania oriental y había un pedacito de Alemania, de Berlín occidental, que pertenecía, digamos, uno cree que Berlín estaba en el medio de los dos países. No, Berlín es como si en Córdoba hubiese un pequeño territorio que es brasilero, por ejemplo, digamos, ¿no? Y que esa gente se comunica vía avión y es ciudadano de un país que está a 2.000 kilómetros, en este caso mucho menos. Digo, fue un tema que descomprimió mucho un periodo muy álgido. De hecho, fue el famoso bloqueo de Berlín en el año 49, que Estados Unidos durante 4 o 5 meses hace un transporte masivo de ayuda alimenticia, porque los rusos habían decidido ahorcar, estrangular a Berlín occidental. Bueno, entonces, esas crisis, el muro de Berlín las solucionó. O sea, a nivel de imagen, algo terrible; a nivel ideológico, el reflejo del totalitarismo; a nivel estratégico militar, algo que ayudó a estabilizar las relaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Y por qué si, por ejemplo, a nivel imagen, como decís vos, fue tan fatal, y lo es, ¿no? Hay hoy en día estados pensando en construir muros, y de hecho muchos muros de pie en este mundo, ¿no? Bueno, de hecho, una de las paradojas de la historia es que hoy el mundo tiene muchos más muros que en el 89, ¿no? Tenemos el muro de Israel y Palestina, tenemos algunos inicios de construcción de muros entre Estados Unidos y México, entre Irak y Arabia Saudita, y así podemos seguir una lista. Bueno, muros que se están levantando en Río de Janeiro, ¿sí? Entre las favelas y sectores o barrios de clase media en Brasil, digamos, un mundo que va hacia los muros. Acá tuvimos un intendente en el conurbano que quiso hacer un muro, un mini muro, una vallita, ¿no? En una medida mucho más pequeña los cantos. La idea de la separación, ¿cuál es la diferencia con esto? Digamos, que el muro de Berlín era para que no se fueran los de adentro. Los muros de la globalización, los muros que están y que van a seguir proliferando, es para que no entren los de afuera. Digamos, o sea, esa sería la diferencia, digamos. Nadie se peleaba en Alemania occidental para meterse en la Alemania comunista. Acá lo que se trataba de evitar era que se escaparan los ciudadanos de la Alemania comunista, digamos. Eso sería. Hay muchos más muros que en la época de la Guerra Fría, muchos contractores no estatales, sean pobres, sean digamos, marginados, armados, temor a los terroristas, diferentes motivos que están generando los muros de los últimos años. Pero la gran diferencia es que el muro de Berlín era para que no se escaparan. Los muros del siglo XXI son para que los que no queremos no entren, digamos. Esa sería la gran diferencia. Y Tomás, tenemos algunas plaquitas, ¿no?, que nos trajiste con los números de lo que costó la unificación. Claro, los números que costó la unificación y qué es lo que se ha avanzado. O sea, vamos a ver ahora del 89 en adelante. Vale. Tenemos para eso algunas pequeñas placas en las cuales vamos a ver los datos. Ahí tenemos, entre 1993 y 2004, los estados orientales recibieron 94.500 millones de euros. ¿Sí? Esto fue en la primera etapa, con lo cual se construyeron sobre todo las infraestructuras, nuevas carreteras, se modernizaron algunos edificios y revitalizaron algunas ciudades que estaban realmente bastante abandonadas. O sea, el estado en que encontraron
Europa Oriental era bastante complicado. No me quise meter en la parte ambiental porque también era bastante desastrosa. Berlín, de todos modos, hasta el 2019 ya tiene planes por 105.000 millones de euros más 51.000 millones de euros que hay en el presupuesto nacional de transferencia de ingresos. Es decir, los 105.000 siguen siendo para inversiones en infraestructura en general. Y los 51.000 siguen siendo asistencias porque hay beneficios fiscales, por ejemplo, para instalarse industrias en la parte oriental, digamos, en donde están los OSI, digamos, cuando se conocen los WESI y los OSI. ¿Qué es lo interesante de todo esto? ¿Qué ha pasado? En el año 91, la producción de todo el sector oriental era el tercio de la occidental. Hoy ya es un 70%. Hay que recordar que la parte oriental más o menos es casi tan grande en tamaño como la parte occidental, ¿eh? Y en 12 años la economía de la región oriental igualará a las zonas pobres de Occidente. O sea, para colmo, obviamente el PBI per cápita, el producto per cápita de la parte oriental es más baja que la occidental. En 12 años, esto vuelve a insistir, esto está medido hacia el 2019, vamos a estar pensando en que la parte oriental va a estar igual a la parte más pobre de la parte occidental, no a la zona más rica de la parte occidental. O sea, hay un proceso de lenta convergencia de la parte oriental a la parte occidental, aunque ha costado, y como vemos está costando muchísimos recursos en infraestructura y también en el tema de aportes que están haciendo las industrias. Hay muchas industrias de occidental que se están yendo a oriental. Finalmente el desempleo también es distinto, es el 11,8% en la parte oriental comparado con el 7,7% del occidental, a pesar de que hay diferencias salariales, o sea, a pesar de que el oriente gana menos en salario, pero hay que recordar que el desempleo era 18,7 en el 2005, o sea, ahora, en el 2009, a los 20 años es del 11, pero hace poco era del 18. Ahora están subiendo todos un poco por la crisis internacional que también afecta a ambas partes. Finalmente, ¿cuál es la relación? La gente del oeste, esto es una encuesta hecha a los orientales, o sea, a los que fueron integrados. El 38% considera que le fue bien con la reunificación. El 30% dice que el desarrollo de los últimos años trajo cosas buenas, pero también le trajo cosas malas. Y el 23% estima que salieron perdiendo con la reunificación. Entonces vos decís en estos datos, bueno, con tanto esfuerzo y las mejoras que hay todo, parecía ser que el impacto, digamos, no es demasiado fantástico en lo que tiene que ver con la evaluación de los alemanes orientales. Ahora, esta misma encuesta, yo no quise poner más datos ahora, si la desagregás por edad, te cambia mucho. Es decir, los mayores consideran que el cambio no fue bueno. Claro. Y los jóvenes consideran masivamente que el cambio fue realmente muy positivo. Entonces, claramente el proceso de integración, a medida que va pasando el tiempo, estamos viendo la convergencia, estamos viendo que la generación que se muere, que es la más que reacia, es la que se está muriendo, pero la joven es la mucho más integrada. Y aunque sigue habiendo esta separación entre WESI y OSI, o sea, orientales y occidentales, yo creo que con el tiempo, es decir, dentro de los próximos 20 años, con el cambio generacional sobre todo que se va a suceder, finalmente las diferencias van a ser prácticamente marginales. Seguramente seguirán existiendo, pero no diferencias que no sean las que tiene, por ejemplo, Argentina. Argentina tiene mucho más diferencias entre lo que es el norte y la capital federal de lo que Alemania occidental tiene con Alemania oriental. Entonces han logrado un proceso de integración tremendamente costoso por los montos que estuvimos viendo, pero que me parece que, sobre todo con el tiempo, va logrando ser una integración realmente única, en el sentido de que ha sido una apuesta a crear una Alemania que era difícil pensar después de tantos años y muros de unirse, y yo creo que en una generación o generación y media, creo que la integración va a ser prácticamente total.